Shleimot. Dice el Naví Amos, Haloch b'nei chushim atem li b'nei Israel neum Hashem. ¿Acaso ustedes no son para mí como los hijos de Cush? Bnei Israel, dice Hashem. O sea, Akadosh Baruj Hu dice sobre Israel, ustedes son para mí como los hijos de Cush. Que los hijos de Cush, explica aquí el Malbi, llaman la atención. Y donde llegan, se nota que son los hijos de Cush, por el color de su piel y por su aspecto físico. El Malbi me explica que Akadosh Baruj Hu está diciendo, quiere decir, el Malbi me explica que el Naví está diciendo Beshem Hashem estas palabras como para darle Nehama a Israel, alabanza a Israel, consuelo y alabanza. Está diciendo, ustedes son reconocibles siempre. Va a comparar ahora. Haloet Israel he'eleti me'eretz Mitzrayim. ¿Acaso no es cierto que yo saqué a Israel de la tierra de Egipto? Y los saqué y se notaba que son Israel. Como dicen Hazal, que Israel mantuvo en Egipto su vestimenta, mantuvo su idioma, mantuvieron sus nombres. Israel se mantuvo, incluso que estuvo ahí una buena cantidad de tiempo, de años y subyugado, pero se mantuvo como Israel, se mantuvo separado y reconocible. Y lo compara ahora con Pelishtim y Kaftor. También yo saqué a Pelishtim y Kaftor. Pelishtim fue conquistado y fue exiliado por Kaftor. Kaftor es otro pueblo. Y Akadosh Baruj Hu los liberó en algún momento. Pero dice, no es Pelishtim. Quiere decir, estos Pelishtim que cayeron en manos de Kaftor, cuando los liberé, ya no eran Pelishtim. Habían perdido su identidad. Va Aram Mikir. Aram Mikir, también Aram, que fue conquistado y fue exiliado por Kir. Akadosh Baruj Hu sabe que cuando lo libere de Kir, no va a ser ese mismo Aram que fue capturado. A diferencia de Israel, que se mantiene en su identidad irreconocible. Hine, dice Hine, otra vez, Hine einei Hashem Elokim v'mamlacha chata'ah. He aquí que los ojos de Hashem Elokim están colocados hacia el reinado pecador. Vehishmadeti otah me'al penei ha'adama. Y aquí que yo voy a eliminar ese reinado de la superficie de la tierra. Efes kilo hashmeid ashmid et Beit Yaakov neum Hashem. Pero Beit Yaakov quiere decir a Israel, que cierto que va a recibir castigos, cierto que va a tener pérdidas y caídas, pero no lo voy a exterminar. Lo Ashmid quiere decir no lo voy a exterminar, va a seguir, lo que queda va a seguir en pie. Porque aquí que yo ordeno, dice Akadosh Baruj Hu a través del profeta, Vahanioti vechol hagoyim et bet Israel, y voy a remecer dentro de todos los pueblos a Beit Israel, quiere decir al pueblo de Israel. Kasher yino, quiere decir Israel sí va a recibir castigo, y el castigo va a ser así, que va a ser removido y va a ser esparcido y va a ser remecido dentro de todo el resto de los pueblos. Kasher yinoa bakeveira velo yipol tzeror aretz. De la misma manera como aquel que limpia la cosecha, quiere decir tiene sus granos de trigo, por decir, y los coloca y están llenos de tierra, quiere decir están mezclados con tierra, y los coloca en su queverá, en su colador, y remueve, agita el colador ese y salta todo. El polvo y la tierrita cae por los agujeritos del
colador pero el tzeror, quiere decir el tzeror aquí se está refiriendo a la semilla de trigo, si se trata de trigo, de cebada, si se trata de cebada, no cae, quiere decir ahí queda, esa es la idea. La idea es que con esta remecida del colador va a caer la tierra y va a quedar limpia la cosecha. De esta misma manera Akadosh Baruj Hu va a remover a Israel dentro de los pueblos y va a caer la tierra. Remover que diga esparcir o remover, sacar de lo que está Expandir. Expandir, sacar de la tierra de Israel, Filtrar. y Sacarlos esparcirlos por el mundo. por el mundo. Okay. Sí. Pero no cae ningún tzeror. No cae ningún tzeror quiere decir que la semilla misma no cae. Explica aquí el Malbim que quiere decir la semilla misma. La semilla misma quiere decir el tzadik. El tzadik que se mantiene, que está lleno, quiere decir que no es tierrita y no es polvo, etc. Y no es pedacitos de semillas, sino que es una semilla verdadera y completa y llena. Ese se mantiene y se va a mantener. Eso es lo que está diciendo Amos. El profeta Amos está diciendo esto desde el principio de la historia. Desde antes de que empiece este terrible exilio. Que así va a ser, va a caer, el malo va a caer y el bueno va a quedar. Pajerev yamutu kol chataei ami. Dice Akadosh Baruj Hu a través del profeta, van a morir, van a morir bajo la espada todos los pecadores de mi pueblo. Que quienes son, dice Hamrim, lo tagish de tagdim ba'adeinu hara'a. Esos que dicen que no hay ashgaha, no hay supervisión divina. No, quiere decir, una persona peca y no le pasa nada. Eso es lo que dicen los hataim, eso es lo que dicen los pecadores. Esos que atribuyen el accidente, atribuyen al mikre, atribuyen a cosas que pasan, lo que le pasa al mundo, lo que le pasa al pueblo de Israel, quiere decir que desconectan al mundo de Hashem. Esos son los pecadores. Los que no se dan cuenta que el golpe que les viene, el golpe que les afecta, viene de Shammai. Y por eso cada día se alejan más. Cada día están más lejos de la Torah y del Creador. Bayom hahu akim et sukat David hanofelet. Ese día, quiere decir el día cuando se acerca la Geula, voy a levantar la sukkah de David hanofelet. Que explica aquí el Malbim que la casa de David no se llama sukkah, se llama Beit David. Pero así terminó, quiere decir, la casa de David dejó de ser la casa de David en algún momento de la historia y quedó como sukkah. Antes de caer completamente Israel en manos del enemigo y en exilio, Israel todavía seguía con una parte del gobierno de David, de la casa de David, que no era casa sino era sukkah, era como choza, que no era el rey como David Amelech, como Shlomo Amelech y los descendientes cercanos de David y Shlomo, que eran un reinado como debe ser, sino que era a través de un nazí, que el nazí cierto que tenía un poder, cierto que tenía la opinión y etcétera, y el pueblo le escuchaba, pero no era el reinado que tiene que haber en Israel. Eso se llama Sukkot David, así dice el Malbim. Y explica, y está diciendo aquí el Naví, que Akadosh Baruj Hu está prometiendo que así va a ser, que va a volver, la Sukkot de David va a volver. Quiere decir que para traer al Mashiach con el reinado de Beit David, de la casa de David como va a ser, tiene que pasar primero por un proceso de Sukkot David. Akadosh Baruj Hu va a levantar de vuelta ese Sukkot David que cayó, la va a levantar de vuelta. Que quiere decir que va a haber gobernantes, no reyes, sino gobernantes, o un gobernante que es el nací de Israel, que Israel va a estar pendiente de su palabra. Israel, por lo menos los que siguen fuertes en la emuná de Hashem,
van a estar pendientes de todo lo que dice ese Gadol de Israel, que es el Nasi, que es descendiente de David Amelech, pero no es el Melech, no es el Mashiach. וגדרתי את פרציהם והריסותיו אקים ובניתי הקימי עולם. Y promete aquí a Kadosh Baruj Hu, garantiza que él mismo va a ligdor sus peratzot. Ligdor quiere decir volver a levantar el cerco del cerco roto que hay. Quiere decir, hoy en día hay una parte grande del pueblo que desafortunadamente no está escuchando la voz de los de Israel. Akadosh Baruj Hu va a ligdor eso de vuelta. Quiere decir, todas esas aperturas que existen hoy en día en el pueblo, Hashem lo va a terminar de cercar y de cerrar. Y sus harizot, quiere decir sus partes destruidas, yo voy a levantar de vuelta y voy a construir Kimei Olam. La voy a construir como Kimei Olam, como los días originales, los días anteriores, en donde estaba el reinado de David, como debe ser. Quiere decir, ya se está refiriendo aquí a la venida, a la llegada de el Mashiach con la Geula. למען ירשו את שארית אדום וכל הגויים אשר נקרא שמי עליהם נאום השם עושה זאת. Dice, para que el pueblo de Israel herede, como quien dice, lo que queda de Edom, porque es cierto que dijo antes que Kadosh Baruj Hu va a exterminar a Edom, pero sí va a quedar algo. Quiere decir, Edom sí va a tener ciertas grupos dentro de Edom que reconocen a Hashem. Esa parte de Edom va a seguir en pie y ahí va a poder entonces, quiere decir, cuando Akadosh Baruj Hu haga que sea posible y se revele el reinado de Hashem en el mundo y se levante el reinado de David con el Mashiach, entonces va a poder el Mashiach e Israel heredar, como quien dice, lo que queda de Edom, que son aquellos que sí reconocen a Hashem, sí reconocen que Israel es el pueblo que enseña la Torah de Hashem en el mundo y que hay que escucharle a Israel. Eso, en esos días ya el Mashiach va a poder heredarlos, quiere decir, va a poder, ahora sí, dirigirse a ellos de la manera como debe ser y enseñarles el camino correcto en el mundo y en la vida. Y también el resto de los Goyim, Asher Nikra Shemi Alehem, quiere decir, son esos pueblos que, como este resto de Edom, también ellos llaman el nombre de Hashem. Quiere decir, ellos reconocen con emuná, con fe, el nombre de Hashem, Neum Hashem, Ose Zot. Estas son palabras de Hashem, esto lo dice Hashem, Ose Zot, el que hace esta Geula, esta liberación. Porque no le va a quedar otra, ¿no? O sea, es algo ya evidente, ¿no? Va a estar muy evidente, pero claro, pero el que necesita recibir castigo va a recibirlo, incluso que sea evidente. Hoy incluso hay muchos, ¿no? ¿Quién va a quedar en pie? Va a quedar en pie el que antes de que sea evidente se dieron cuenta. Hoy hay muchos grupos. Quiere decir, Asher Nikra Shemi Alehem, quiere decir, son aquellos que lograron ver en la oscuridad de este mundo que hay un Hashem que creó el mundo y que hay que servirle. ¿Cómo se? Dice, Hinei yamim ba'im neum Hashem venigash choresh ba'kotzer ודורך ענבים ומושך הזרע. He aquí que vienen días, dice Hashem, y va a encontrarse el que ara la tierra, se va a encontrar con aquel que recoge el trigo, por ejemplo, o la cebada. Normalmente hay mucho tiempo entre una cosa y otra. Aquel que recolecta y se demora unos buenos meses hasta que hay arado. ¿Por qué? Porque la recolecta es pequeña, pero va a llegar una recolecta, quiere decir, va a llegar una producción de tierra tan poderosa y tan fértil y tan buena que la recolección se va a demorar tantos meses que va a llegar el día de la
arada de la tierra y todavía están recolectando. Se van a encontrar el uno con el otro. Aquel que vino a recolectar todavía está ocupado recolectando. El que vino a arar ya llegó. Así va a ser de fértil la tierra. Llegarán días así. Y también Doreja Navim de Moshe Hazara, también aquel que pisa las uvas para producir el vino, se va a encontrar con aquel que siembra la semilla de la uva, que normalmente en la historia del mundo ha sido muy separado un tiempo del otro. Pero ahora va a estar tan ocupado el que recoge la uva, recogiendo uvas, y aquel que pisotea las uvas para producir el vino, haciendo ese trabajo, que va a estar todavía ocupado en eso cuando ya llegó el momento de sembrar de vuelta. Vehitifu he'arim asis vechol hagevaot titmogagna, y los cerros, las lomas, las montañas van a gotear asis. Quiere decir que se va a resbalar el jugo de las frutas, ya sea del higo, ya sea del aceite, ya sea de la leche de los animales que pastan ahí. Va a resbalar, va a correr ese jugo, y todas las alturas se van a derretir de la riqueza. De la riqueza quiere decir de toda la leche y toda la miel, etcétera, que va a correr de ellas, como quien dice que se van a derretir. Veshavti et shevut ami Israel, y voy a devolver a los cautivos de ami Israel, de mi pueblo Israel, uvanu arim neshamot, y van a construir ciudades que estaban desoladas, veyashavu, y se van a establecer, venateu keramim veshatu et yeinam, y van a sembrar sus propios viñedos y van a tomar su propio vino, ve'asu ganot ve'achlu et perihem, y van a hacer jardines y van a comer las frutas de esos jardines. Untatim al admatam ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם אלוקיך. Y lo voy a sembrar, como quien dice, en la tierra de ellos, hablando sobre Am Israel, ולא ינטשו עוד, y no van a ser expulsados más de su tierra que yo les di a ellos, amar Hashem Elokeja, dijo Hashem, tu Dios.